La paz de Jehová Dios Todopoderoso sea con ustedes. Aquí estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tratando el tema que ya hemos comenzado hace unas cuantas semanas sobre las parábolas que enseñan sobre el reino de Dios. Antes de entrar en materia, quiero compartirles un motivo de oración. En una semana exactamente vamos a estar saliendo con un equipo pequeño, el ministerio Generational Life, y nuestra congregación acá en Wetzlar. Vamos a estar saliendo hacia Uganda. Vamos a estar dándole continuidad al proyecto de discipulado que comenzamos el año pasado, en el 2022. Y para esta ocasión hay otras 3 ciudades que nos han invitado a comenzar el proyecto de discipulado allí. Y vamos a estar continuando en la ciudad que comenzamos el año anterior, en cooperación con el Ministerio of to Mission y con la iglesia Church of Uganda. Estamos tratando de hacer una cooperación para la extensión del reino de los cielos en ese país. Por favor, manténganos en oración por las próximas 3 semanas. Hay varias dificultades de camino, ya que vamos a hacer escala en un país donde hay elecciones. Y con las elecciones y la política la cosa siempre se complica. Pero creemos en el Dios Todopoderoso que nos puede guardar y queremos compartir con ustedes entonces este motivo de oración. Gracias de antemano y como siempre les estaré reportando cuando regrese de este pequeño viaje misionero. Bueno, vamos al asunto. Hoy vamos a estar tratando la parábola de la red echada al mar. Y aquí vamos. En Mateo 13, versículo 47 al 52, encontramos esta parábola que pertenece a ese grupo de parábola que estamos viendo. Vamos a poner acá la escritura. Que estamos viendo acerca del reino de los cielos conforme al relato del Evangelio según Mateo. Dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces Jesús concluyó, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como un dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Esta es la séptima parábola pronunciada en este tiempo de enseñanza, séptima conforme al relato de Mateo que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 13. Y de todas esas 7, es la tercera que fue dicha en privado a los discípulos. Las primeras vimos que hablaba a las multitudes no entendieron y después los discípulos vinieron a él en lo privado y le preguntaron el significado. Esta fue dada en este contexto privado con su discípulo y es muy semejante a la parábola que ya vimos de la cizaña sembrada en el campo. Si no ha visto estas parábolas acá en el canal Libres por la Verdad, estamos, por si es la primera vez que están acá, estamos en un desafío de enseñanza, un desafío de instrucción acerca de las parábolas del reino de Dios, donde esperamos, deseamos, anhelamos que las personas participen, que nos pongan sus comentarios, sus preguntas. Los animo siempre, los animo, por favor, comparta, porque no es solamente que me está bendiciendo a mí, sino que va a estar bendiciendo a todo aquel que entre en el canal, que gracias a Dios estamos creciendo poco a poco, pero estamos creciendo y eso es lo mejor. Recuerde que estamos acá para compartir la palabra de Dios y no para ganar adeptos, ni mucho menos. La parábola del trigo y la cizaña, que están en los versículos del 24 al 30 del mismo capítulo. Ambas parábolas presentan el mismo destino para aquellos que son considerados como no aptos para el reino, como no dignos para el reino de los cielos. Y dice que serán arrojados al horno encendido. La red echada al mar. En esta ocasión, el reino de los cielos se compara a una red echada al lago, según algunas traducciones como la Nueva Versión Internacional, o al mar, como está en la Reina Valera, entre otras traducciones. Están hablando de Galilea, algunos le llaman mar, otros le llaman lago. No es relevante para nuestra enseñanza. Esta red es una red barredera grande que se usan para pescar. Los pescadores la usan para arrastrar los peces hasta la orilla. La red no es la iglesia. He leído algunos comentarios
lo que estoy preparando para estos mensajes, y algunos plantean que la red es la iglesia, y la red no es la iglesia, sino el reino. Recuerda que las parábolas comienzan con el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a. Y aquí dice que es semejante a una red echada al mar. Es el reino, no es la iglesia. Reducir el reino a la iglesia es una gran pretensión cristiana. El reino incluye mucho más que la iglesia. Eso es otro tema, pero es importante que lo recalquemos acá para poder acercarnos lo más posible al contenido de la parábola. Es el reino y su mensaje el que es proclamado al mundo, así como la red es echada al mar. El reino, mensaje del reino, alcanza a todo tipo de peces, y estos peces no están definidos por sus especies, sino están definidos por su calidad, a saber, buenos y malos. La palabra griega kalos, que significa bueno, correcto, propio, conveniente, que también se usa en Mateo 13, versículo 8. Se lo dejo de tarea. Acá siempre dejamos tarea para revisar. Espero que gane ventaja de esto. Y la palabra sapros, que en este caso es podrido, inútil, y en ese sentido es que es malo, usada también en Mateo capítulo 7, versículo 17. Esta consideración se hace conforme a la norma del reino. No es conforme a nuestra norma, sino conforme a la norma del reino de los cielos. Lo que en el reino se establece como bueno, como propio, como adecuado, y como malo, como podrido, como falta de propósito. Los peces buenos son comparados en el contexto acá directamente, el versículo 49, son comparados con los justos, y los peces malos son comparados con los malvados, los malignos. El mar, en este caso les explicaba ya que pues, algunas traducciones tienen lago, refiriéndose al lago o al mar de Galilea, que en el contexto, en el versículo 1, se habla que estaban ahí en ese lugar. Representa al mundo, representa a las naciones. Y sí, vamos a ir acá un momentito a ver la simbología bíblica, cómo nos habla muchas veces acerca del mar y de las aguas, las muchas aguas, cómo representa al mundo. Vamos a ver este ejemplo aquí en Apocalipsis, versículo 17, un uso muy amplio también en los profetas, las muchas aguas, las muchas naciones. Dice acá, además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Bien clara esta simbología. Y mi consideración es que en Mateo 13, en la parábola que estamos analizando, también representa a las naciones. Así nos viene a la mente aquella imagen del Señor cuando le dijo a sus discípulos que los haría pescadores de hombres. Recuerda ahí en Lucas 5, aquella pesca milagrosa. Al principio, cuando estaba llamando a los 12, le digo esta frase que los haré pescadores de hombres. En el mar hay muchas clases de peces, pero a la hora de recoger lo que se ha capturado, esta captura se divide en dos grupos, en buenos y malos. Entonces, el mensaje del reino, siempre hacemos un poco la explicación o la interpretación en lo natural, en lo físico, para después ir entrando en la aplicación en su significado en lo espiritual. El mensaje del reino llega al mundo, pero no convierte a todo el mundo. ¿Cuánto quisiéramos? ¿Cuánto oramos? Cuba para Cristo, Alemania para Cristo, México para Cristo. Pero el mensaje del reino no va a convertir a todo el mundo. Incluso dentro de aquellos que logra atraer, como los peces atraídos en la red, hay algunos que serán descalificados. Esa es una realidad. Juan también escribía, muchos salieron de nosotros, pero su salida confirma que no eran de nosotros, pero estaban con nosotros. Muchos de los que son atraídos serán al final descalificados, aunque pasan tiempo en la misma red con los considerados justos. Esta es la realidad del reino de Dios, realidad explicada ya también con anterioridad en la parábola del trigo y la cizaña. También al final se separa el trigo de la cizaña. Los pescadores representan a los discípulos, aquellos que han entendido su llamamiento y el propósito de su salvación. Ellos son responsables de echar la red en el mar, espiritualmente hablando, los responsables de transmitir a toda tribu, lengua, pueblo y nación el mensaje salvador, el evangelio, la buena noticia del reino de los cielos. Así fuimos comisionados y está en Mateo 28, versículo 19. Aunque los discípulos del Mesías son comparados con los pescadores en la primera función, es decir, en echar la red al lago, no son comparados en la segunda función, es decir, en la clasificación de los peces. Esta tarea que se llevará a cabo al final del mundo es tarea de los especialistas, y estos especialistas son los ángeles de Dios
como está en el versículo 49 y como también es confirmada en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué concluimos acá? Traigo varias conclusiones aplicativas para que, como siempre, bajo la gracia y el poder del Espíritu de Dios, tú y yo tengamos algo que poner en práctica. La primera conclusión acá es el mensaje del reino atrae a toda clase de personas. Esto sucede porque el poder de Dios afecta y está a disposición de todos. El gran rey dispuso que su amor, su gracia, su misericordia, etcétera, sean aplicados a toda clase de personas. El evangelio es un mensaje universal y es importante que lo entendamos y no lo dejemos reducido para un grupo específico de personas, sino nuestra tarea es hasta lo último de la tierra. Al mismo tiempo, esto hace que nadie tenga excusa en el día final, cuando Dios juzgue a todo ser humano, en ese día que Él ya ha determinado, que ha fijado, como predicó el apóstol Pablo en Atenas, en ese día donde está determinado también quién juzgará a cada uno, nadie podrá poner excusa. Nadie, porque el Señor impulsó a su pueblo para que su mensaje llegue a todas las naciones. Nuestra tarea en el reino, aquellos que nos consideramos como pescadores de hombres, aquellos que entendemos que nuestra tarea es lanzar la red, nuestra tarea no es clasificar a las personas, sino poner en práctica aquello que el rey nos ha asignado. Y esto es echar la red, predicar el evangelio del reino a toda criatura. Segunda conclusión, el mensaje del reino tiene un tiempo limitado. Dios ha determinado un fin para este siglo, para esta era. Y mirando las señales y mirando las profecías y mirando el tiempo que ha transcurrido desde que las profecías fueron expresadas, sabemos que queda poco tiempo. Así que la oportunidad para entrar al reino de los cielos tiene fecha de caducidad. Y es aquí donde tú y yo debemos de ganar conciencia. Lo importante que es para este mundo, que seamos sal y que seamos luz, que llevemos el mensaje del reino a todo lugar. El mensaje del reino tiene tiempo limitado y el gran problema de la humanidad es que no conocemos la fecha exacta de este fin. Esta fecha tan importante, aunque el creador de los cielos puso en nosotros sentido del tiempo, como está en Eclesiastés capítulo 3, puso eternidad en el corazón del ser humano, pero nosotros no logramos alcanzar toda la obra que Dios hace. Y es así, es una realidad. Así que hay urgencia en llevar la predicación del mensaje del reino. Hay urgencia. Cuando Jesús llamó a sus discípulos también le dijo aquella frase, deja a los muertos que entierren a los muertos. Cuando alguien que decía, yo quiero seguirte, maestro, pero déjame que entierre a mi padre. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Vamos a proclamar el reino de los cielos tiene urgencia y todos los ciudadanos hemos de entenderlo. Un discípulo de Cristo que ha sido llamado a ser pescador de hombres, si no lo hace, es decir, si no tira la red para pescar, deja de confirmar su identidad. Esto no significa que el destino de la vida está en nuestras manos. No, el destino de las vidas está en las manos de Dios, equilibrado con la responsabilidad que tiene cada hombre de responder al mensaje. Pero nosotros sí podemos influenciar esas decisiones. De hecho, estamos llamados a hacerlo con nuestras palabras y con nuestros hechos, a influenciar positivamente a las personas, ayudándole a que entren en este destino eterno que Dios ha preparado en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Tercera conclusión. Al final no habrá equivocaciones entre los buenos y los malos. Durante este tiempo que nos toca vivir, hasta la consumación y la restauración de todas las cosas, no podremos evitar que dentro de la red, dentro del reino, cohabiten buenos y malos. No podemos evitarlo. Es como el trigo y la cizaña que están juntos hasta el final, hasta que llega la cosecha. Así está ejemplificado acá los peces dentro de la red. Los peces buenos y los peces malos permanecen juntos hasta que la red es arrastrada hasta la orilla. Y ahí los pescadores, ahí los ángeles, que son los especialistas, empiezan a dividir entre los buenos y los malos. Esta realidad permanece así hasta el fin del mundo. Mateo 12:30 dice lo siguiente: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. No hay muchas posibilidades acá más que dos. La misma verdad fue enseñada en la parábola del trigo y la cizaña, pero llegará con seguridad el día donde solo los que son verdaderos discípulos, los justos, que vivirán
la plenitud del reino de Dios. Los que solamente están pretendiendo ser cristianos, los que solamente están pretendiendo creer en Yeshua, solamente pretendiendo pertenecer al reino, los que están sacando ventaja del reino de los cielos, los que están usando la palabra de Dios para ganancia personal, todos ellos serán descalificados por los expertos. Ellos no se equivocarán. Por eso nuestra preocupación primaria no es descubrir quién es verdaderamente un seguidor de Cristo. Ya lo explicamos cuando estudiamos la parábola del trigo y la cizaña. Sino nuestra preocupación debe ser si verdaderamente soy un seguidor del Mesías. Mi tarea no es clasificar a las personas. Mi tarea es examinarme a mí mismo. A ver si estoy en el reino. En Apocalipsis 22, 10, 11. Vamos a leer este porque es interesante. Vamos a leer este. No lo vamos a pasar por alto. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Atención acá. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Esta acá es la función nuestra. A nosotros, si realmente estamos en la justicia de Dios, nuestra tarea es practicar la justicia. Si realmente hemos nacido de nuevo en una naturaleza santa a la imagen de Dios Todopoderoso, nuestra tarea es seguir participando del proceso de nuestra santificación. No estar señalando, clasificando, pasando a la gente por una lupa de examen, sino a nuestro propio corazón. A su debido tiempo, los expertos del Señor realizarán la tarea de separar los unos de los otros. Y ellos no fallarán, porque ellos conocen a la perfección la norma del reino. Nosotros no debemos perder tiempo en eso, sino en ocuparnos de lanzar la red. Ahora, hay una pregunta de control muy importante que Jesús le hace a sus discípulos. Después de terminar con la parábola, él hace una pregunta de control. Vamos a ir ahí a Mateos 13, versículos 51 y 52. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. La Reina Valera actualizada dice, versículo 52, por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Vea que hay una nota acá que otra traducción alternativa puede ser hecho discípulo, y vamos a ir al lenguaje para revisar esto. Mire, la Biblia de estudio Dios habla hoy dice, cuando un maestro de la ley se instruye. Otra traducción, la Peshitta aramea dice, pero todo escriba instruido para el reino de los cielos con propósito. Y la Biblia de las Américas, que esta traducción es bien dinámica, dice, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. ¿Qué hay interesante acá? Gloria a Dios que tenemos este programa y podemos revisar acá estas cosas. Miren, en el texto griego, la palabra traducida acá para instruido es escriba, es gramateus, que tiene que ver con grama, con la gramática, es un escriba. Instruido, esta palabra maseteuseis es la palabra, viene de la palabra maceteu, que es la misma palabra macetes que se usa para discípulo. Es decir, ¿dónde está la traducción que vimos por acá? Creo que era la Biblia de las Américas. Aquí dice, y él les dijo, por esto todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Está dinámica esa traducción. Una pregunta de control muy importante que le hace Jesús a sus discípulos. Le pregunta, ¿entendieron esto? De manera concreta, ¿entendieron esto? Esto puede estar referido solamente a esta parábola o puede estar referido a todas, hasta este momento, 7 parábolas que le había dicho del reino de los cielos. Creo que es aplicativo para las 7. Y en ese sentido también es aplicativo para esta última. Pero así Jesús está revelando algo en lo que quiero poner un acento aquí hoy en este estudio. Lo importante que es que sus discípulos, aquellos que nos consideramos seguidores de Cristo, seamos entendidos, comprendamos y sepamos aplicar las verdades del reino de los cielos. Pregunto, ¿cuántos de los que hoy nos consideramos como discípulos de Cristo conocemos acerca del reino de Dios? ¿Cuántos conocemos acerca de la naturaleza del reino?
de las implicaciones del reino, del tiempo que estamos viviendo del reino, de la consumación del reino, de la significancia del reino. Nuestro Mesías cuando vino a predicar el evangelio del reino. Por eso hay una pregunta de control acá. ¿Entienden esto? Yo tengo que confesar que por varios años, aunque me consideraba seguidor de Cristo, mi conocimiento acerca del reino era mínimo. Por eso agradezco mucho a mi Dios, a Jehová mi Padre y a Yeshua HaMashiach mi Señor, que mediante su Espíritu, Él está abriendo mis ojos al entendimiento de esta verdad tan trascendental de la historia del pueblo de Dios. Si nosotros revisamos la Escritura, el mensaje del reino está desde el comienzo. Y cuando cuando Jehová saca a Israel de Egipto, allá al pie de la montaña de Sinaí, la promesa, el pacto, la invitación es esa. Haré de ustedes un reino de reyes y sacerdotes. Aunque toda la tierra es mía, haré de ustedes un pueblo especial. Por eso los discípulos, al final, cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos, le preguntaron, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Por eso el Señor dice, todo aquel discípulo que ha sido instruido en el reino. Es trascendental esto. Pero más determinante que el conocimiento de la naturaleza del reino es la aplicación de sus enseñanzas. Los que me conocen saben cuánto acento, cuánta importancia doy yo a la aplicación de las enseñanzas. El libro Meditaciones sobre los Evangelios, hablando sobre Mateo, expone lo siguiente. Aquí está la información de este libro por si usted lo tiene o si lo quiere adquirir o si lo quiere revisar. Meditaciones sobre los Evangelios. Se ha dicho de la aplicación personal que es el alma de la predicación. Un sermón sin aplicación es como una carta que se echa en el correo sin la dirección del destinatario. Puede que esté muy bien escrita, que tenga la fecha correcta y que no se haya olvidado el firmarla, pero no servirá de nada porque nunca llegará a su destino. Hay muchas personas que visitan con cierta frecuencia los lugares donde se adora y se sirve al Dios verdadero y creen que así han cumplido con aquello que se necesita para ser incluidos en el reino. Luego se regresan a sus hogares sin idea alguna, o al menos con poca idea, de la verdad que el Espíritu de Dios liberó en el lugar donde Él estuvo. Yo hablo con la congregación y mis discípulos y le digo, no hay mucha diferencia entre alguien que estuvo asistiendo todo un año sin faltar ni a los estudios, ni a los cultos, ni a las reuniones de oración, que no aplicó nada de lo que escuchó. No hay mucha diferencia entre esa persona y uno que no estuvo todo el año asistiendo en la iglesia, en sus cultos, en sus oraciones, en su estudio bíblico. No hay mucha diferencia. La diferencia acá, lo que hace que el poder de la palabra de Dios sea liberado y transforme nuestras vidas es la aplicación, es la obediencia. Por eso, si lo que estamos estudiando acá acerca de las parábolas del reino no es aplicado, hermanos, hemos sacado muy poco de esto que está aquí. Esa palabra, aunque en sí misma es poderosa, no causa ningún impacto en nuestras vidas si no le abrimos espacio en nuestras mentes y en nuestros corazones para que así deseemos aplicarla. Por eso es muy importante saber que aunque así como en una red de pescador hay peces de toda clase, en el reino de los cielos hay personas de toda clase que conviven en el mismo ambiente por un tiempo. Se parecen mucho, pero a la hora del juicio final quedará evidenciado que se parecían, pero no son iguales. La manera que tenemos tú y yo de asegurarnos de que realmente somos es obedeciendo. Si no aplicamos nuestros corazones a la verdad de Dios, es como si trajésemos el cuerpo a la iglesia, pero nuestro interior lo dejamos siempre en casa. Los discípulos respondieron directamente que sí habían entendido las parábolas, pero la conclusión del Señor les dejó ver que sin la debida aplicación de esas parábolas, su respuesta estaba incompleta. Todo maestro de la ley, literalmente dice, escriba docto en el reino de los cielos, que ha sido instruido acerca del reino de los cielos, es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado, saca tesoros nuevos y viejos. Me parece muy dinámica la traducción de la Biblia de las Américas que la vimos anteriormente, cuando dice todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino. Los escribas eran personas que se dedicaban a copiar las Sagradas Escrituras y a estudiarlas para preservarlas. Pero con el paso de los años, los escribas judíos, no todos, pero un número significante, se quedaron solamente en la preservación e interpretación de las tradiciones del pueblo y no de las verdades del reino de Dios reveladas en las Escrituras. Por eso, en algunas ocasiones Jesús le llamó hipócritas.
Amados, no se trata solamente del aprendizaje del reino, sino de vivir lo que se aprende. Por eso yo los he desafiado con esta serie de estudios. Participe, aplique, cumpla con las tareas, lea y coméntenos acá para que de tu aplicación nosotros también podamos aprender qué aplicar. Un verdadero discípulo que ha entendido las verdades del reino de los cielos es como un mayordomo que suministra o que provee. Se le compara con un padre de familia que tiene un tesoro guardado, lleno de cosas viejas y nuevas, pero este padre sabe que el tesoro se le ha otorgado para abastecer a los suyos. Tenemos un tesoro en el reino, pero es para abastecer. Convirtámonos en discípulos adiestrados, apasionados por el reino de los cielos para compartir y ministrar a otros. Si no compartimos sobre el reino, no cumplimos bien con nuestra mayordomía y consecuentemente no confirmamos adecuadamente nuestra identidad como discípulos del reino de los cielos. El último pasaje que vamos a ver hoy en Santiago capítulo 1, versículos 22 hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mis amados, no podemos ser solamente oidores, tenemos que ser hacedores. Espero que con estas parábolas del reino esté siendo bendecido. Recuérdese de que un like ayuda a que el mensaje sea propagado, pero sea activo. Propágalo tú, compártelo con los demás si esto te está bendiciendo, si esto te está edificando, si te está sirviendo de ayuda, si eres un ministro, un mensajero, un predicador, pastor, compártelo con los tuyos si lo consideras edificante. Algunos me comparten en privado y dan gracias por el mensaje, por las enseñanzas. Varios pastores de diferentes lugares, de diferentes naciones me escriben dando gracias por la colaboración con estos mensajes. Pero recuerda de compartirlo con otros. Recuerda, si no te has suscrito al canal, pues es un buen momento para hacerlo y así no te perderás nada de lo que Dios está haciendo acá. Voy a estar reportando desde África, como les dije al principio. En una semana estamos partiendo para allá y ahí en vivo voy a estar reportando. También quiero grabar algunos mensajes allá, si el tiempo me lo permite, porque tenemos una agenda bien apretada. Son varias las ciudades que nos han invitado para compartir la visión del discipulado. Y tal vez si en tu país, en tu congregación, en tu lugar, quieres recibir esta visión, pues contáctame, escríbenos acá, pon tu dirección de correo y entramos en contacto para llevarte la visión del discipulado que te sirva tanto a ti como a los que están bajo tu tutela, bajo tu cuidado, por la gracia de Dios y por el poder de su Espíritu. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti inmensa misericordia. Que Jehová, creador del cielo y la tierra, fije en ti su mirada, te mire con agrado para hacerte bien y ponga en ti su paz. Y que esa paz del Dios Todopoderoso que sobrepasa todo el entendimiento humano guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua Mashiach, en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Shalom.